En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas.
El SS Californian pasaba cerca y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Iban camino al Nuevo Mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito, otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares. Un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real?
Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de $200 millones de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las dos suites Parlor. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase, el 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento, y desde ese momento la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular.
El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave Morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samson, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal. Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samson se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees? Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron 4 bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y las sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. 2 de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre 2 submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en 2 y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron.
Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa... El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame.
Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares, y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer, 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase.
En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo dos veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la Gran Escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? Cuando se construyó, el Titanic era uno de los barcos de pasajeros más grandes y lujosos, con características de clase alta como una gran escalera, una piscina y un gimnasio. La gente pensaba que era insumergible debido a sus dispositivos de seguridad avanzados, pero su trágico hundimiento en su viaje inaugural en 1912 demostró que no era así en absoluto. No fue hasta 1985 que finalmente se redescubrieron sus restos utilizando tecnología de sonar de última generación. Desde que se recuperaron miles de artículos del Titanic, muchos de ellos se exhibieron o se subastaron. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco e incluso un cuadrado de muestra de la alfombra de camarote de primera clase han desconcertado al público y contado historias de las muchas personas a bordo. Científicos incluso han tratado de idear estrategias para hacer que el Titanic vuelva a la superficie. Y no porque quieran exhibirlo, sino para que pueda ser debidamente estudiado. Y lo que es más importante, para evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano. Algunos han sugerido llenar los restos del naufragio con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros incluso consideraron inyectarle 180,000 toneladas de vaselina. Se propuso otra solución creativa: usar una garra o pala gigante para levantarlo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió este dispositivo. También se consideró el uso de 500,000 de toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flotaría hacia la superficie.
Pero todas estas estrategias potenciales tuvieron que ser abandonadas ya que el Titanic es demasiado frágil para recuperarlo. A medida que las icónicas barandillas de proa del Titanic están en peligro de colapsar, las bacterias que comen metales continúan masticando los restos del transatlántico. Una empresa de exploración submarina planea recopilar datos sobre el deterioro de la embarcación en expediciones anuales. Esperan que esto ayude a aprender más sobre el Titanic y también más sobre el ecosistema que crean los naufragios. El transatlántico de más de 100 años también está siendo dañado por las corrientes de aguas profundas a diario. Algunos expertos pronostican que el barco podría desaparecer en unas pocas décadas debido a los agujeros en su casco. La cubierta en la que se amontonaban los pasajeros cuando el barco se hundió se derrumbó. El gimnasio cerca de la Gran Escalera también pereció. Y una expedición de 2019 descubrió que la bañera del capitán, que se hizo visible después de que se derrumbó la pared exterior de la cabina del capitán, ya no está ahí. Esas expediciones anuales también recopilan datos sobre las criaturas que viven en el sitio, incluidos cangrejos y corales. Sorprendentemente, muchas especies solo han sido vistas allí en el naufragio del Titanic, por lo que los científicos sienten curiosidad por saber más sobre ellas. La más famosa de todas estas es la Alomonas titanicae, una bacteria que fue descubierta en los restos del Titanic. Lo interesante de esta criatura es que puede prosperar en ambientes extremadamente salados. También es resistente a varios antibióticos a diferencia de otros tipos de bacterias. Probablemente ella sea la culpable de que el casco de hierro del barco se haya deteriorado tan rápido. La expedición también observará el campo de escombros y sus artefactos. En el sitio también hay rastros de pequeños artículos personales como ropa y equipaje. Una de las historias más interesantes sobre los artículos del Titanic es la de los zapatos de los pasajeros. La mayoría de los artículos del barco que se perdieron en el mar se deterioraron o desaparecieron por completo. Pero no los zapatos. Parecen ser capaces de resistir las condiciones más duras. Además, la piel de la mayoría de ellos estaba bien conservada. Probablemente debido al tanino, una sustancia utilizada en el proceso de curtido del cuero. Esta podría haber ayudado a los zapatos a resistir las bacterias dañinas que se encuentran bajo el agua. Toda esta exploración podría haberlos emocionado a todos. Si ese es el caso, tengo buenas noticias para compartir. Incluso podrías unirte a las expediciones. Para explorar personalmente el Titanic, debes planificar todo con anticipación y postularte para ser un especialista de misión con OceanGate, la compañía responsable del viaje. Sin embargo, esto tiene un alto precio de $250,000. A pesar del costo, esta experiencia única en la vida tiene una gran demanda debido a los lugares limitados disponibles. Si puedes permitirte la exploración, tendrás la oportunidad de colaborar con reconocidos especialistas en biología marina, oceanografía, el Titanic, el ADN y las profundidades del océano. También se incluyen alojamiento y comidas en la embarcación de apoyo al buceo, así como capacitación y orientación de especialistas antes y durante la misión. Por último, ni siquiera necesitas llevar tu propio equipo, ya que también está incluido. Claro, los barcos han evolucionado y se han modernizado a lo largo de los años y en estos días tenemos tecnología que es mucho mejor que la disponible en el Titanic. Pero este sigue siendo una pieza asombrosa de la historia debido a sus muchas características inusuales. Como el hecho de que el silbato del Titanic fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a más de 17 kilómetros de distancia. O el hecho de que el casco del barco estuviera pintado con una mezcla especial de plomo rojo y aceite de linaza, que se creía que era eficaz para prevenir el crecimiento de algas y otros organismos marinos. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la icónica cuarta chimenea del barco no era funcional y solo se usaba para ventilación y estética. Probablemente uno de sus mayores defectos fue la cantidad de botes salvavidas. A pesar de su tamaño y lujo, el Titanic solo llevaba a bordo 20 botes, que no fueron suficientes para salvar a todos sus pasajeros y tripulantes. Puede que el Titanic sea el naufragio más famoso, pero no es el único. La flota de Kublai Khan vivió una historia similar. Esta fue una gran fuerza naval encargada por el gobernante mongol Kublai Khan en el siglo XIII. La flota tenía la intención de viajar a Japón y establecer a los mongoles como gobernantes poderosos en la región.
Sin embargo, en 1281, esta supuestamente se vio atrapada por el mal tiempo y sufrió graves daños, y muchos barcos fueron destruidos. Cuenta la leyenda que la flota fue derribada por un enorme tifón que llegó a conocerse como el kamikaze o viento divino. Se creía que esta fuerte tormenta había sido enviada por los espíritus superiores para proteger a Japón de los mongoles. La verdad sobre su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, los restos de la flota o partes de ella parecen haber sido descubiertos en la década de 1980 por arqueólogos asiáticos. Excavaron en el sitio y estudiaron los restos de los barcos en un lugar cerca de la bahía de Imari. El naufragio se consideraba hasta el día de hoy un importante descubrimiento arqueológico. Esto se debe a que nos informó cuán bien preparados estaban los mongoles en ese momento en términos de sus barcos. Otra historia trágica es la del RMS Empress of Ireland. Este fue un barco de pasajeros británico que operó hasta mayo de 1914. En ese entonces se encontraba navegando de la ciudad de Quebec a Liverpool, pero se topó con el minero noruego SS Stortad en la niebla frente a la costa de Rimouski, Quebec. La colisión hizo un gran agujero en el costado del Empress of Ireland, y el barco comenzó a llenarse de agua y hundirse rápidamente. La tripulación y los pasajeros fueron tomados por sorpresa y muchos no pudieron evacuar a tiempo. En total, 1,012 personas perdieron la vida en el desastre, lo que lo convirtió en una de las peores colisiones marítimas en la historia de Canadá. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la mala visibilidad y el hecho de que muchos de los botes salvavidas estaban dañados o inutilizables. Solo 465 personas sobrevivieron, y muchas fueron rescatadas por el Stortad, que permaneció en el área a pesar de los daños. En su día fue un gigante famoso, el barco más grande de la época. Ahora son dos grandes bloques que yacen en el fondo del océano, separados por unos 600 metros, desgarrados por la catastrófica colisión y por el tiempo. La popa del Titanic quedó completamente arruinada tras chocar contra el fondo del mar, pero aún se puede reconocer la proa ya que se conservaron muchos de sus interiores. Hay unas bacterias muy específicas que se encuentran en los restos del barco y que participan en el crecimiento de estas formas de color parduzco tan características del hierro que está oxidándose bajo el agua oceánica. En otras palabras, las bacterias se están comiendo el hierro del casco del Titanic poco a poco, y parece que podrían terminar su tentempié para 2030. Mucho antes de lo que se esperaba, los restos del famoso barco desaparecerán para siempre. Quizá pienses que tal vez sea una buena idea sacar lo que queda del Titanic del fondo del mar, pero se vendría todo abajo solo al intentarlo. Lleva más de 110 años sumergido y ahora está tan oxidado que nadie sería capaz de reconstruirlo aunque consiguiéramos traerlo a la superficie. ¿Piensas que alguna de las 700 personas que sobrevivieron al naufragio pudo oírlo chocar contra el fondo del océano? Al fin y al cabo, el barco más grande que se había construido hasta entonces literalmente desapareció ante sus ojos. Pero lo más probable es que el sonido no haya llegado hasta la superficie. Además, no escuchamos bien bajo el agua porque nuestros oídos no están preparados para oír en ese entorno. Y aunque los pasajeros estaban cerca del lugar del hundimiento, el Titanic tocó fondo a una gran profundidad, 3.800 metros. Hay tantos deslizamientos de tierra y terremotos submarinos que no podemos oír, y hacen mucho más ruido que un barco al estrellarse contra el fondo del océano. La mayoría de las vibraciones y los sonidos deben haberse dispersado por una gran zona. Además, la corriente descendente que muchos creen que golpeó al Titanic después de tocar el fondo del océano también contribuyó a detener la mayoría de las vibraciones acústicas. Por otro lado, el fondo del mar no es tan duro como para producir ruidos muy fuertes. Muchos supervivientes aseguran haber oído ruidos aterradores mientras el Titanic se quebraba, pero ninguno mencionó haber oído nada después de que el barco desapareció bajo la superficie del agua. Algunos supervivientes contaron lo caótico que fue cuando los pasajeros, principalmente mujeres y niños, subían a los botes salvavidas. No había suficientes botes y aún así, algunos ni siquiera estaban llenos a su máxima capacidad. Nadie sabía cómo comportarse en semejante situación. El simulacro de botes salvavidas había sido programado para la mañana anterior a la tragedia, pero por alguna razón se canceló. Un transatlántico gigante que todo el mundo cree insumergible cruza el océano. En su camino, choca contra un iceberg y se hunde. Sí, todos sabemos cómo es la historia.
Pero lo que da miedo es que también es el argumento del naufragio del Titán. Una novela publicada en 1898, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera o fuera siquiera construido. En la novela, el Titán no tenía suficientes chalecos ni botes salvavidas para todos los pasajeros. También era el barco más grande de la época, casi idéntico en tamaño al Titanic. Y tanto el Titán como el Titanic se hundieron en abril. Dorothy Gibson, una actriz estadounidense de cine mudo, fue una de las pasajeras del Titanic y sobrevivió a la catástrofe. Justo después de llegar a Nueva York, empezó a rodar Salvados del Titanic, una película que se estrenó solo un mes después del hundimiento del barco. Dorothy llevaba incluso los mismos zapatos y la misma ropa que cuando estuvo a bordo. La película tuvo éxito, pero la cinta se destruyó en un incendio, así que de ella solo quedan recuerdos, como de Jack Dawson. El Titanic no estaba solo en las frías aguas del océano cuando se estrelló contra el iceberg. El SS Californian estaba relativamente cerca. Sin embargo, su radio estaba apagada esa noche. En un momento dado, los miembros de la tripulación observaron unas misteriosas luces en el cielo. De inmediato fueron a despertar a su capitán para avisarle, pero él no dio ninguna orden. Tal vez creyeron que solo se trataba de fuegos artificiales. Nunca se dieron cuenta de que las bengalas que los tripulantes del Titanic lanzaron al cielo eran una llamada de socorro. Cuando el SS Californian recibió los mensajes de SOS, ya era demasiado tarde. Algunos sugieren que la luna llena fue la responsable de que el iceberg se cruzara con el gigantesco barco. Una luna llena podría haber causado mareas muy intensas que desprendieron varios icebergs en el frío norte y los lanzaron al sur justo cuando el Titanic estaba atravesando la zona. ¿Te atreverías a probar el queso del Titanic? El barco lleva más de 100 años bajo el agua y se tardó más de 70 años en encontrarlo. Ya para ese entonces, la mayor parte de la comida que se había hundido junto con el navío, por supuesto, se había echado a perder. Pero es posible que aún quede algo. Algunos alimentos tal vez no estén estropeados, por ejemplo, el queso. Los microbios que transforman la leche en queso desarrollan unas condiciones especiales que protegen el producto de la putrefacción. Muchas cosas han sobrevivido al Titanic. Por ejemplo, una carta manuscrita de una madre a su hija dirigida a la abuela de la niña en la que le relatan el increíble viaje que estaban haciendo juntas. La carta tiene más de 100 años y se vendió en una subasta. Entre los restos del naufragio se encontró un par de guantes blancos de algodón. Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento, y también aparecieron unas partituras y un viejo violín. La campana que sonó 3 veces para avisar que había un iceberg en el camino. Un reloj de bolsillo que se detuvo a la 1:45 de la madrugada, la hora en la que el barco se sumergió. Hubo alguien que tal vez podría haber cambiado el destino del Titanic. David Blair fue un hombre muy afortunado. Se suponía que debía ocupar el puesto de segundo oficial del barco, pero a último momento lo relevaron, lo cual le salvó la vida. Fue algo muy afortunado para él, sin embargo, un pensamiento nubló su alegría. ¿Y si él era la única persona que podría haber hecho algo para salvar el barco y a los pasajeros? En aquellos tiempos, los barcos no disponían de tecnología avanzada e inteligente como la de hoy. No podían notar una amenaza en el horizonte. Los prismáticos eran bastante útiles, pero los tripulantes del Titanic no tenían acceso a la sala donde se guardaban. David Blair era el responsable de las llaves. Abandonó el barco a toda prisa y se olvidó de entregar las llaves que llevaba en el bolsillo. Tal vez si los miembros de la tripulación hubieran tenido acceso a los prismáticos, habrían visto el iceberg antes y habrían tenido tiempo suficiente para cambiar de rumbo. Es posible que el iceberg gigante que envió al Titanic al fondo del océano se haya formado al sudoeste de Groenlandia. Los científicos han utilizado un modelo informático para calcular la trayectoria que siguió el iceberg en un año determinado, teniendo en cuenta las corrientes oceánicas y las lecturas meteorológicas de ese año. Según las estimaciones, el iceberg medía unos 500 metros de largo y pesaba aproximadamente 75 toneladas. Cuando chocó con el Titanic, se había reducido hasta pesar 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muchos la llamaban, Miss Insumergible. Solo tenía 24 años cuando se unió a la tripulación del Titanic como azafata.
La trágica noche en la que el barco se hundió, estaba descansando en su cama. En cuanto se enteró de que algo pasaba, se vistió y salió rápidamente a cubierta y ayudó a los pasajeros a subir a los botes salvavidas. 4 años más tarde estaba a bordo del Britannic, el buque gemelo del Titanic.